El libro de Apocalipsis es un llamado al compromiso que cada uno de nosotros debemos tener con Dios. ¿Cuán comprometido hoy estás? ¿Cuán comprometida hoy estás con Dios y con su mensaje que derrama en tu vida? Comencemos este estudio con una oración. Gracias, oh Padre, porque en este momento nos das la vida y podemos disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Perdona nuestros pecados, ayúdanos en el estudio de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, un llamado al compromiso. ¿Por qué vamos a hablar hoy de compromiso? Porque la exhortación del Apocalipsis es un llamado urgente a esta misma palabra, el compromiso, resumido en un simbolismo de dos mujeres del Apocalipsis. En el capítulo 17, como lo hemos estado estudiando durante esta semana, si aún no has visto los videos de la semana anteriores a este, yo te invito a que puedas entrar aquí al canal y verlos cada uno de ellos, porque es una secuencia que tenemos donde podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Daniel Carballido Ruiz en YouTube y puedes encontrar cada uno de los estudios de la escuela sabática, de las lecciones que el Señor nos comparte. Así que vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en un texto que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra versión dice, la Nueva Versión Internacional, en este mismo texto dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y vamos a leer otro texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo número 17, versículo número 14. Un texto que hemos utilizado mucho en esta semana y vamos a compararlo con este texto que acabamos de leer. Apocalipsis 17, 14 dice de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué maravillosa promesa encontramos aquí. Lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida es que podamos tener claro, número uno, que Cristo pelea con su pueblo. Y como Cristo pelea con su pueblo, las puertas del Hades o las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra su iglesia, ni ningún fundamento humano hará que el pueblo de Dios prevalezca, sino que siempre será victorioso por el poder y la influencia maravillosa de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Estos dos textos nos muestran la realidad que cada uno de nosotros debemos tener con Dios. Muchas veces nos limitamos, muchas veces colocamos nuestra fe en fundamentos que no son sólidos, sino solubles. Muchas veces colocamos las enseñanzas de la palabra de Dios por debajo, pero debemos saber que son siempre y deben estar por encima de toda palabra que nosotros digamos. Muchas veces colocamos nuestras palabras antes de la palabra de Dios y es un error hacer eso, porque la palabra de Dios es completa en su esencia, es maravillosa en su transmisión y también, por supuesto, es suficiente para que toda persona la comprenda. Además, debemos entender que en estos dos textos hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? En el texto de Mateo 16, 18, Jesús está hablándole a Pedro y le dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, pero en realidad no le está diciendo a ese Pedro que iba a poner su iglesia sobre él, no. Le está diciendo que la piedra, como Pedro viene de ese término que quiere decir también piedra, Jesús le dice: sobre la piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante nosotros comprendemos también en la Biblia que Jesús cuenta una parábola. La parábola del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos, vinieron torrentes y dieron contra aquella casa y no cayó. Pero el hombre insensato colocó su casa y construyó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Correcto. Muy bien, estás concentrado y concentrada en el video. Y como él la construyó sobre la arena, ¿qué pasó? Vinieron las lluvias, los torrentes, los ríos que se crecieron y dieron contra aquella casa y fue grande su ruina. Es grande nuestra ruina cuando colocamos nuestra vida sobre la arena, pero cuando la colocamos sobre la roca que es Cristo Jesús, hay un fundamento esperanzador que cambia la vida,
que cambia nuestro corazón y nos ayuda a ser mejores personas. Cristo es entonces el fundamento sólido de nuestra iglesia. Es el fundamento sólido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Él se construye la iglesia. Solamente en Él la iglesia puede salir adelante y puede avanzar por medio de su poder. Ahora vemos aquí que también tiene una cimentación o un fundamento en las enseñanzas que están en la Biblia. No son enseñanzas o tradiciones que da el hombre, son enseñanzas que Dios mismo ha estipulado. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa, trabajaban juntas. Y por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real del templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses, pero en realidad él estaba en una ocasión como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero. El rey babilónico, nos muestra la historia y la Biblia, aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Un poder símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios que se niega a adorar la falsa imagen enfrentará en los últimos días. En Daniel capítulo 3 se muestra cómo Nabucodonosor construye una estatua luego de soñar con una estatua que estaba en varios metales, oro, plata, bronce. Él lo que hace es garantizar supuestamente la continuidad de su reino construyendo esta estatua de oro, porque Babilonia era la parte o la cabeza de oro. Entonces él ordena que todas las naciones se inclinen sobre esa estatua, que le den reverencia y adoración. Pero aquí viene lo interesante: hubieron 3 personas que no decidieron hacer lo que otros hacían. Ellos fueron diferentes. Fueron diferentes porque decidieron permanecer fieles a Dios. Y pasará lo mismo en los últimos días de la tierra. Hoy estamos enfrentando los últimos días. Falta poco para que venga Cristo Jesús. Y tú me preguntarás, ¿cuándo viene? No lo sé. Pero no debemos basarnos tanto en el tiempo, sino en el evento que va a pasar. Cristo viene, Él lo prometió. Su promesa no es promesa de hombres, sino que Él lo que promete lo cumple. Y no sé cuándo pasará, pero pregúntate hoy, ¿es necesario saber cuándo? Cuando en realidad podríamos preguntarnos, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparada para enfrentar la venida de Cristo Jesús, para verle venir en gloria? ¿Estoy preparado y estoy listo junto con mi familia para que ellos también puedan ser salvos en Jesús? En vez de preguntarnos cuándo viene, deberíamos prepararnos cada día y preparar a otros para que también reciban su venida con gozo y con esperanza. Sabes, todos nosotros, hoy en los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado también, como se vio en la Babilonia antigua. Ahora la Babilonia moderna, actual, y la Babilonia espiritual también, ellos colocarán una imagen para que sea de adoración, una imagen falsa de adoración. ¿Y sabes qué debemos hacer nosotros? Así como estos 3 jóvenes judíos decidieron mantenerse fieles a Dios, nosotros hagamos lo mismo. Así sea que los demás y tu familia se inclinen ante esa estatua o reciban esa marca, ese sello de la bestia, esa marca de la bestia que el Estado y el mundo junto con la iglesia van a colocar, nosotros podamos estar firmes en la esperanza que Cristo Jesús nos regala. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra, y todo lo que tiene que ver con Roma, los pontífices romanos, siempre nos conduce a la iglesia que ahorita mismo está relacionada con eso, y siempre lo ha estado desde los tiempos de Jesús. Roma llegó a ser conocida como Roma papal, y de Roma papal viene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, no tengo nada en contra de esta iglesia, pero en la profecía que da nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se ve contemplada que esta iglesia en algún momento atacará nuestras creencias, diciéndonos que nosotros adoremos a la estatua o el sello que ellos van a colocar. Así que la iglesia y el Estado se van a unir. ¿Y dónde vas a quedar tú? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Y ya está muy cerca de que se pueda emitir el decreto que ellos tienen pensado hacer. Pero tú y yo, querido amigo, debemos oponernos a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en el libro de 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: se opondrá
y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, hablando acerca de este estado que se une con la iglesia, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nadie se puede hacer pasar por Dios. Todo aquel que se hace pasar por Dios quiere decir que está conectado y ligado con el enemigo de las almas. Y tú y yo, querido amigo, sabemos que hay un solo Dios. Nadie puede ser llamado Dios. Nadie puede ser llamado Padre, porque solamente uno es el Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, nuestra esperanza debe estar en un llamado al compromiso que Jesús nos hace. ¿Quieres tú aceptar este llamado que Dios te hace hoy? Que no pongas tu esperanza en hombres, sino en el Dios del universo. Yo te invito entonces que puedas cerrar tus ojos conmigo y puedas escribir acá abajo en los comentarios: yo pongo mi esperanza en Dios y no en los hombres. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu mensaje. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a conocer desde cerca lo que vienen para esta tierra. Queremos en estos últimos días ser el pueblo que te espera, el pueblo que se consagra, el pueblo que se mantiene fiel y puro aún en medio de tantas impurezas. Bendícenos y dirige nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.